en la línea B, como en la línea B, que es esta, que tenemos algún evento agudo y boom, y cae nuestra capacidad intrínseca y funcional para luego tratar de reincorporar o tratar de acercarse a la línea A, cosa que a veces se puede, pero la mayoría de las veces no, para luego al final de la vida ir decayendo. Entonces, bien, a ver, esperen que tengo acá, que quiero pasar la próxima diapo, y acá la tengo un poquitito, a ver, que se me pone difícil acá al pasar. Vamos a ver si intentamos ahí un poquito más, a ver si podemos pasar la diapositiva. Ajá. A ver, esperen que tengo ahí un problemita con la diapo. ¿Problema técnico, Marcel? Un problema técnico para pasar la diapo, que no quiere pasar a la próxima. Y A ver, me por, parece que lo por ahí tenés mejor... que salir y volver a Salgo y compartir. vuelvo, y la vuelvo a entrar, dejo de acá de compartir. Sí, A ver, me déjenme parece un que eso es lo mejor. minutito, que salgo y vuelvo a incorporarla acá. A ver, espérenme un Mientras segundito. tanto, veo que hay algunas cámaras abiertas. Les pido por favor que las cierren las cámaras. Así tenemos el mayor ancho de banda. A ver, ahí teóricamente iría, pero esperen que no estoy compartiendo. A ver, espérenme un segundo. Ustedes ahí, ok, esperen que... Tendrías que compartir, ¿no? Sí, tengo que compartir. Espérenme que acá vamos de nuevo a compartir. Ahí vamos de nuevo, ahí estamos entrando. ¿Ahí se ve? No. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. 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 Bueno, Estás esta en era la diapo ahí que está. sigue a la de las curvas. Esta es la que sigue. Esta es la que sigue, que lo que teníamos que hablar sobre la capacidad intrínseca. Eso que bajaba francamente en esa curva. ¿Y qué es esto de la capacidad intrínseca? Fíjense, nos concentramos un poquito en este cubo. La capacidad intrínseca es lo que está aquí adentro. Esta combinación de entre las capacidades físicas y mentales con la que cuenta una persona, que básicamente hay algo que no podemos modificar, que es la herencia genética, un 25%, pero Si querés fíjense que ver quién habla, lo bajas con la mano. el 75% restante es todo lo que nosotros hicimos o hacemos durante nuestra vida, dentro de los hábitos de salud, los cambios fisiológicos, factores de riesgo, si fumamos, si no fumamos, si hacemos actividad física, los síndromes geriátricos en general, son cosas que podemos modificar. O sea, cuánto de este porcentaje total de nuestra capacidad intrínseca depende de nosotros. O sea, estamos hablando de lo que la mayoría de nosotros estamos acá sin ser frágiles. Entonces ya es un concepto todavía anterior a la fragilidad. Fíjense, cuando la capacidad intrínseca empieza a decaer, si lo podemos agarrar acá, porque la capacidad funcional decae más lentamente, pero lo que decae más rápidamente inicialmente es la capacidad intrínseca. Entonces depende de cómo nosotros vamos a ir, fíjense esta brecha, de los beneficios netos del entorno del paciente, cómo podemos modificar estas cuestiones. Entonces, ¿qué vemos que es lo que sucede en el transcurso de la vida? Fíjense cómo de a poco esto va cayendo y desde el punto de vista poblacional existe una disminución paulatina. Y según algunos artículos, lo que es muy interesante es cómo el impacto socioeconómico en los países que económicamente están mucho mejor, esta capacidad intrínseca va empeorando, pero mucho más lentamente. Entonces, fíjense, qué interesante está acá en cómo podemos nosotros detectar, o sea, cómo
a través de esta década del envejecimiento saludable, estamos trabajando conjuntamente con la Organización Panamericana de Salud en una aplicación que ustedes se pueden bajar gratuitamente y está en español, que es el ICOPE, el ICOPE Approach, que lo que intentamos hacer es detectar a ese paciente muy inicialmente cuando la capacidad intrínseca empieza a afectarse. ¿Mm? Así que esto es, bueno, acá está, hay varios textos, pueden entrar, es todo gratuito. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y cuáles son los dominios que van a intentar detectar precozmente? La cognición, la movilidad, la vitalidad, lo sensorial, clave en los adultos mayores, lo visual y lo auditivo, y los cambios psicológicos. Quizás acá en este capítulo, donde ustedes me están invitando, donde todo el mundo está muy metido, ya sea en estos dos aspectos de la cognición y lo psicológico, es preguntar cosas muy sencillas, y ya empieza con queja cognitiva, si tiene algunos olvidos, como principal disparadora después, tratar de ver qué es lo que está sucediendo en detalle. Y esto es para hacer prácticamente en la comunidad, ni que hablar en la atención primaria. Pero esto está dirigido al screening. Está dirigido al screening, por eso les decía, en la comunidad, si lo podemos agarrar antes de que venga el paciente a la consulta. Antes de que viene, porque ya cuando viene a la consulta, algo está sucediendo. Y después, ¿cuál es el paso acá? Que hace el gran desafío que tenemos es, yo le detecto, y después, ¿qué hacemos? ¿Cómo designamos el plan? ¿Cómo organizamos ese plan para poder? Pues esto es una estructura que en general la Organización Mundial de la Salud y la OPS en particular trabaja con estrategias gubernamentales que tienen una llegada transversal a toda la sociedad. A veces es difícil. Yo estoy participando de reuniones aquí en Argentina de los organizadores de esta aplicación, que a mi entender es buenísima, pero bueno, el punto clave está qué hacemos cuando lo detectamos, y en eso estamos, con cosas que tienen que ver mucho con el tema nutricional, adaptación de caídas en el domicilio, y bueno, con todo lo que tiene que ver con la estimulación cognitiva. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vimos hasta ahora tenía que ver con esto de la capacidad intrínseca. O sea, cada vez yo trato de detectar más precozmente cómo está el paciente que yo tengo enfrente. Siempre tratando de detectarlo antes que empiece a tener discapacidades o trastornos en su capacidad física. Ahora vamos al concepto de fragilidad. O sea, si ya ese primer paso ya no lo pudo sortear correctamente, ya vamos entrando en este concepto de la fragilidad. ¿Cómo se lo imaginan algo frágil? Una copa de cristal. Todos los que estamos acá sabemos que si está ahí paradita, ningún problema, pero viene algún pequeño viento, rápidamente se cae, y si ustedes saben que apenas se cae, lo más probable es que se rompa. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Los médicos o los que trabajan porque me imagino, bueno, muchos quizás de los que están aquí no son médicos, pero todos los que trabajamos en el área de la salud, si yo veo a este adulto mayor, fíjense, flaquito, encorvado, con bastón, y tiene una gripe, ni que hablar COVID, hablamos de la gripe, entre comillas, de antes, rápidamente puede caer en este estado. Entonces, esa brecha, para que ustedes se imaginen este concepto de la fragilidad como reserva funcional disminuida, es como si fuese una cornisa. La mayoría de los que estamos aquí, nuestra cornisa es una cornisa ancha. Entonces nos viene algún vientito o algo, tenemos posibilidades de dar un paso al costado, para un lado, para el otro, pero nos vamos a mantener. En cambio, este paciente, la cornisa es muy estrecha y rápidamente, ¿cuántas veces en las guardias te estaban diciendo que este paciente jugaba, quizás, entre comillas, al ajedrez, o estaba muy bien, y rápidamente cae en este estado y les tenemos que creer? Donde el tema de la parte muscular y el hueso, y en este caso también vamos a hablar de la fragilidad cognitiva, viene de la mano, porque el concepto clásico de la fragilidad estaba puesto en el tema muscular, en el tema óseo, pero lo vamos a ampliar
para que lo tengamos mucho más claro. Entonces, concepto original, fragilidad de la edad, entre comillas, moderna, año 2001, Linda Friede empieza a través del Cardiovascular Health Study a hablar de esto, que lo toma como un síndrome clínico que es caracterizado por lo menos de 3 aspectos, que son pérdida de peso, agotamiento manifiesto, debilidad con el test del hand grip, de agarre en la mano, la velocidad de la marcha lenta y la baja actividad física. Entonces, ¿cuáles son los conceptos de importancia que ustedes deben tener en cuenta? Que es una condición progresiva y crónica que se va desarrollando en un espectro de severidad. O sea, esto no viene de un día para otro, por más que el paciente tiene una gran vulnerabilidad, como ya vimos. Y es más probable que tenga un retardo en la mejoría de una enfermedad aguda y desmejoría subfuncional. ¿Cuántas veces vemos que estos pacientes ingresan por un síndrome confusional, bajan su funcionalidad 5 o 6 puntos, pero hasta volver a su funcionalidad previa, eso no siempre es posible y a veces quedan en un rendimiento mucho menor. Y esto que yo les comentaba recién, en realidad la utilizamos mucho, principalmente esta escala, la anterior que les mostré, en el contexto de investigación, pero en la práctica cotidiana es más difícil. Entonces, ¿qué puede ser fácil de poder transmitirles a ustedes? Fíjense en esta escala que es muy sencilla. Recién el paciente pasa a ser levemente frágil. Fíjense cómo camina con andador. Y está vulnerable este señor que camina con bastón. Después pueden leer en detalle, no vamos a entrar por un tema del tiempo, pero esto que están viendo ustedes ahora tiene una implicancia enorme, enorme, y está totalmente comparable a la escala de fragilidad inicial que yo les comenté recién. Entonces yo quiero que ustedes recuerden esto, paciente que ya viene con bastón, inclinado un poquito hacia adelante, y el que viene con el andador, ni que hablar, ya ese paciente está en un estadio de fragilidad. Hay otras que son algunas preguntas que nosotros podemos hacer. También si se siente cansado la mayor parte del tiempo, si puede subir un piso por escalera, si puede caminar una cuadra, si tiene más de 5 enfermedades comórbidas, o si ha perdido peso. Son otras cosas que también ustedes van a leer en los textos y también pueden utilizar. Y en geriatría todo se va interconectando, como la fragilidad con la morbilidad y con la discapacidad. Quizás lo que estamos charlando ahora son como si fuesen entes separados. De la fragilidad, hablamos al principio de la capacidad intrínseca, pero todo se va entrecruzando de mayor o menor medida. ¿Y por qué esto de la fragilidad es muy importante? Porque los pacientes frágiles se mueren más, tienen más riesgo de caídas y tienen más riesgo de hospitalización. O sea, ya para ellos mismos su calidad de vida está amenazada y encima el sistema de salud, al sistema de salud lo pone en jaque. Así que hay que tomar una medida diferente en el manejo. Bueno, ¿qué vemos hasta ahora? En esta gráfica, como el paciente robusto. Habíamos dicho que tenía de los 5 puntos, si tenía 3 era frágil, si tiene 2 es prefrágil, tiene afecciones que ya lo van marcando, desde problemas nutricionales, desde la cognición, la osteosarcopenia, la vulnerabilidad, discapacidad y dependencia. Y acá es interesante el concepto de dependencia porque acá también pone en juego a la familia, no solamente el sistema de salud. Hay que empezar a cuidarlo a ese adulto mayor. Así que es toda una situación familiar que también se pone en juego en un gran desafío. Como les comenté, este paciente estaba independiente, o sea, no tenía mayores cuestiones. Marce, te interrumpo un segundo. Ahí pidieron si podés agrandar la diapo. ¿Hay alguna posibilidad de hacer eso? ¿Agrandar la diapo? A Sí, ver. poner pantalla completa, por ejemplo. Yo la veo con pantalla completa. Ah, bueno, listo. No sé cómo la ves vos. No, no, hay una persona del auditorio que pidió eso. No, pero vos bueno, cómo la ves.
No, ¿Vos la ves como pantalla completa? Sí, está como pantalla completa. Entonces es listo. un Bueno, tema sigamos. local de su compu. Dale, Bueno. sigamos. Perdón por la interrupción. No, ningún problema, Dani. Entonces, Bueno, fíjense cómo el paciente estaba independiente, sin mayores cuestiones, frágil, tiene una infección urinaria y rápidamente cae. A veces poquito, pero a veces mucho más y pasa a ser dependiente. Pero esto puede pasar en el transcurso de horas, o pocos días, que rápidamente cambia. Y acá también se van entremezclando los síndromes geriátricos de la incontinencia, caídas, escarias, delirium, deterioro funcional con la fragilidad. Esto es como un loop que va y que viene en el contexto de la fragilidad y que termina obviamente con la discapacidad, dependencia, la institucionalización y el fallecimiento. Y esto es un tema muy, muy de nosotros de todos los días, pero ustedes fíjense la, la implicancia que tiene esto, las características, la génesis, los efectos indeseables, los resultados indeseables, el fenotipo, tiene su cierta complejidad que prácticamente es resorte nuestra participación, pero ojo, nosotros no podemos ver a todos los adultos mayores que existen, nosotros me refiero como geriatras. La geriatría es algo, es una transdisciplina hoy por hoy. Y vamos llegando a lo que la mayoría quiere escuchar, de qué estamos hablando de fragilidad cognitiva. Entonces, ese paciente frágil que veíamos en la parte física, la parte cognitiva no queda exenta de lo que le está sucediendo, si uno empieza a ver en detalle. Y la leucariosis, en el contexto de la hipótesis vascular del deterioro cognitivo, cosa que hoy por hoy continúa estando muy, muy en boga, entonces que afecta también lo físico, la leucariosis, y la fragilidad cognitiva va de la mano. Y acá hay un montón de factores de riesgo, desde problemas cardiovasculares, la diabetes, citoquinas inflamatorias, y cómo afecta al músculo, afecta al cerebro. La leucariosis es las lesiones de pequeños vasitos, como se ve en la imagen acá, lesiones de pequeños vasos periventriculares, cosa que hace 15 años atrás, cuando uno pedía o seguimos pidiendo, ¿no? Desde ya resonancia, pero uno decía, bueno, esto es muy frecuente, y a veces tomábamos como sinónimos frecuentes de normalidad, y sabemos que es muy frecuente, pero esto no es normal. No es normal, y si el paciente hoy eventualmente se encuentra globalmente bien, sabemos que esto es un biomarcador, o sea, gran chance tiene ese paciente que a mediano plazo empiece con un cierto deterioro cognitivo o con una fragilidad física. Bueno, y cada vez más uno encuentra otro tipo, desde la microbiota. Me parece que dieron una charla a ustedes hace un tiempito atrás con respecto a este tema, que también se van entremezclando y cada vez se saben más del tema de la microbiota vinculado en este caso, con la fragilidad cognitiva, depresión y todo el sistema que tiene que ver con la inflamación, crónica. Así que es otro mundo que también se va abriendo. Ya hace unos poquitos años atrás, en este diapositivo que a mí me gusta mucho, a ver cómo, fíjense acá, desde la prefragilidad física, y el paciente ya empezaba a tener una queja cognitiva principalmente subjetiva, y la velocidad de la marcha disminuida. El neurólogo que quizás muchos de ustedes conocerán, Joe Verghese, que trabaja en Nueva York, en Manhattan, él describe este síndrome de riesgo cognitivo-motor, o sea que ya se estaban dando cuenta que algo estaba sucediendo. Y acá en un estadio bien precoz, o sea, había queja cognitiva subjetiva. Si ya el paciente empieza a tener un deterioro cognitivo leve, acá el MCI, fíjense acá ya entra dentro de este concepto de fragilidad cognitiva. Bueno, y esto porque es muy importante, fíjense aquí, porque el hecho de que lo podamos detectar relativamente en forma precoz, existe un potencial reversibilidad, o por lo menos que no progrese tanto.
pero también desde ya puede ser el comienzo de un deterioro cognitivo franco. Entonces, en esta diapo quizás se explica mucho mejor que dando definiciones estándar. Fíjense ustedes, NCI tiene una fragilidad física desde ya. Fíjense cómo de nuevo se va entremezclando. Los que nos gustan a nosotros los geriatras, quizás puede tener una puntita ya porque uno dice, bueno, tiene un CDR-05, no les voy a explicar yo a ustedes qué es el CDR, pero bueno, a ver si el paciente quizás ya se está cometiendo en un poquito con deterioro cognitivo franco, con una demencia, pero aquí entra la fragilidad cognitiva. Bueno, a mí el tema del sueño me gusta muchísimo y siempre la apnea del sueño se te va metiendo en todos lados. Fíjense, porque siempre uno está pensando en qué causas, o sea, yo le puedo detectar que algo tiene, pero qué causas pueden llegar a ser reversibles o potencialmente reversibles. Ustedes fíjense acá cómo el paciente que tiene una apnea del sueño, los niveles de beta amiloide, de beta amiloide, bueno, los que va teniendo, fíjense cómo en los controles el hecho de usar CPAP mejora. Así que es interesante cómo el hecho de poder, yo esto la puse aquí para que ustedes lo vayan pensando en el sentido de siempre tenemos que pensar potencialidad de reversibilidad. Y lo interesante de todo esto es que la combinación de fragilidad física con fragilidad cognitiva les va peor. Les va peor. Entonces, esto es interesante, les va peor desde el punto de vista de la discapacidad y de la mortalidad. Esa combinación. Entonces, tenemos que ir a buscarlo, tenemos que estar atentos. O sea, no solamente tenemos que pensar en la fragilidad física como en la clásica, sino también en lo cognitivo. Y buscar, por lo menos, si no tiene si nuestro paciente que tenemos enfrente no tiene un MCI. Y hay múltiples trabajos, hay múltiples trabajos. Uno es este, fíjense, tiene un hazard ratio de 3.43. El hecho que en el grupo que tiene fragilidad cognitiva, o sea, ese paciente está en mayor riesgo de evolucionar hacia una demencia. Este es otro trabajo también, la funcionalidad con la discapacidad también les va peor, en la calidad de vida. Acá justo tengo acá la barra que no puedo correr, pero bueno, salvo, me parece que esta, la de la izquierda de abajo, a ver, tenía que ver con hospitalización, si mal no recuerdo. O sea, salvo en esa que se internaba más los frágiles que los frágiles con fragilidad, que los frágiles, el grupo de fragilidad cognitiva, y esto tenía que hablar un poco porque los dejaban en las casas. O sea, tenían más riesgo de mortalidad o de fragilidad cognitiva, pero en sus casas. Entonces quizás no se internaban tanto. Este es otro trabajo también interesante, como había mayor mortalidad en personas que eran más inactivos, y el hecho de estar activo hubo una reducción del riesgo de mortalidad entre las personas cognitivamente frágiles. O sea, la actividad física siempre la tenemos que tener en mente, por más que le diagnostiquemos a nuestro paciente que tiene una fragilidad cognitiva. Así que siempre tenerlo en mente. El concepto con caídas también, o sea, no solamente le va mal desde el punto de vista de su calidad de vida, desde la mortalidad, discapacidad, caídas también. Con una escala muy sencilla, que es el time Get Up and Go, que nosotros utilizamos y que es muy sencillo para hacer. Necesitamos 3 metros, le decimos a nuestro paciente que se siente en una silla sin apoyabrazos, que se incorpore, que cruce los brazos en el tórax, que se incorpore, que camine, lo dejamos paradito unos segundos, no más, que camine 3 metros, que dé la vuelta y vuelva a sentarse. Desde ya que nosotros lo estamos vigilando, que no se lastime, que no se caiga, que no se siente mal. Pero esto que es muy sencillo y lo puede hacer cualquiera en el consultorio sin ninguna tecnología, nos da mucha información.
porque ya con el paciente ya tenga dificultades para incorporarse o para sentarse, o que dure este trayecto y este test más de 15 segundos, ese paciente está en riesgo. Para que ustedes se den una idea, hay más riesgo de mortalidad en el próximo año, y también es un marcador de que ese paciente está frágil desde el punto de vista físico. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Entonces, a ver, siempre uno intenta tratar de que todas las piezas de este rompecabezas que uno va detectando, al margen de ir investigando en el síndrome de fragilidad, si hay alguna causa desde el punto de vista médico que le esté produciendo estas cuestiones, que la gran mayoría de las veces no lo encontramos realmente, pero ¿en qué nos paramos nosotros como pilares de nuestra estrategia? La dieta. La dieta es clave. La dieta es clave, que coma proteínas entre 0,8 gramos kilo a 1,2. Ese es el rango. A veces nosotros solos, si podemos dar una dieta y que vaya combinando en el día 30 gramos de proteínas en 3 veces dividido en 3 comidas por lo menos sería lo ideal. A veces tenemos que trabajar, como hacemos habitualmente en geriatría, en equipo, y tenemos una nutricionista que nos ayuda a motivar a los pacientes. El tema de la actividad física también es muy importante. Nosotros tenemos en nuestro Instagram, que es geriatría.iva, H-I-V larga A, una historia que se llama Mi Rutina. Pueden entrar ahí, donde ofrecemos ejercicios que tienen que ver que los dividimos a los pacientes en 3 grupos, los que están más frágiles, los que están menos frágiles, más robustos, y también dividido en el momento del día, hasta ejercicios de relajación. Está muy bueno, cuando puedan entren. Y otra que me gustaría también comentarles, que entren aquí a lo del Vivi Frail. El Vivi Frail es una aplicación que se pueden bajar gratuitamente al celular, que está muy buena para hacer ejercicios en casa. También los divide en diferentes grados de complejidad, siempre con supervisión, o sea, nunca solos, y más ahora que estamos en época pandemia, uno no sabe bien cómo puede hacer el ejercicio, y desde ya, y la experiencia es buenísima. Esto fue desarrollado por un grupo español que por suerte estamos en contacto con ellos y nos dieron una charla muy buena la semana pasada. Acá diferentes tipos de actividades, de ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia. Yo les puse acá lo de la patineta para recordarle que no vayan en patineta a los adultos mayores. Bueno, de este grupo, donde lo encabeza el licenciado Miquel Izquierdo, cómo tratar de hacer, y ejercicios, como les decía antes, multicomponentes. Multicomponentes de 20 minutos a la mañana y 20 minutos a la tarde. Esto ya sea en pacientes con la parte física y con la parte cognitiva, como ustedes ven acá. Este trabajo es muy interesante, que lo hicieron en la hospitalización aguda. Al paciente hay todo un lema de sacarlo de la cama y estimularlo al margen del evento agudo que determinó la internación. Desde ya todos los cambios que tienen que ver con el estilo de vida, o sea, en etapas más tempranas de la vida, no dejar, ya cuando ya llegamos en alguien de 75, 80, 85, es más difícil, pero en todos nosotros es clave que nuestro estilo de vida, ya sea en la alimentación como en la actividad física. Dani me preguntaba si estaba cansado hoy, ya después de 2 semanas de un problemita que tuve, volví a la bicicleta, así que fui al hospital en bicicleta, así que eso te da una energía que desborda, así que uno se siente muy bien. Tenemos que tratar de trabajar en equipo, el adulto mayor hay que trabajarlo en equipo, la medicina fragmentada no sirve, no es bueno ni para el paciente ni para los sistemas de salud. Trabajar conjuntamente con los psiquiatras. Nosotros con los psiquiatras del hospital hace 20 años que trabajamos conjuntamente, desde el área asistencial, académica, de investigación, publicamos cosas juntos. Es una experiencia súper buena.
Otro concepto que quiero transmitirles para ir ya terminando, el de gerociencia, cómo en el envejecimiento se te mezcla todo, el deterioro cognitivo, diabetes, cáncer, infecciones, audición, todo. Así que es un concepto del doctor Felipe Sierra, hay un montón de cosas publicadas, así que a los que les interesa leer sobre esto, se los recomiendo. Bueno, volvemos a esto del trabajo conjunto e integrado. Esto es clave, el rol nuestro como geriatra no es solamente ir viendo al paciente puntual, sino el trabajo también en equipo y aportando lo nuestro. Porque esto es importante, porque a veces el paciente se va a internar por insuficiencia cardíaca. Este es un trabajo que nosotros lo mostramos afuera y está ahora en vías de publicación del síndrome post-internación, que es un concepto súper interesante. Como el paciente, fíjense, este fue un reporte del New England de hace unos años atrás, el paciente que se interna, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca, por neumonía, POC agudizado, problemas gastrointestinales, y se reinterna por otra causa. En general se reinterna por otra causa que no es la misma de la primera internación. Y eso tiene que ver por un montón de cuestiones geriátricas que no fueron del todo atendidas cuando fue dado de alta. Así que esa visión integral es capital, por eso hoy por hoy la geriatría fue modificándose y hoy estamos ya desde hace unos años en estos en vez de la medicina de precisión, los cuidados de precisión, que en eso vamos, y fíjense, bueno, desde ya recuerden de esto de la fragilidad, cómo se va interaccionando con todo. Nosotros en el hospital estamos trabajando fuertemente en la internación con el grupo de clínica médica y ahora con equipos quirúrgicos y traumatológicos, y el tema de la fragilidad están entendiendo este concepto y el trabajo conjunto. Entonces, ¿qué más es importante para el manejo? Por ejemplo, la medicación inapropiada. Este fue un trabajo que publicamos el año pasado, ahora estamos con una versión nueva, que estamos súper entusiasmados de cómo detectar medicación potencialmente inapropiada y tratar de revertir la prescripción nuestra de los médicos de atención primaria y de los especialistas. Esto era un algoritmo que nosotros les mandábamos a los médicos de cabecera para que intentar modificar su prescripción, y que fue muy interesante la experiencia que tuvimos en 8 grupos diferentes de medicación potencialmente inapropiada. El tema del trabajo de lo que nosotros llamamos el comanejo, ese trabajo integrado, interdisciplinario, a mi entender es bárbaro, en el sentido de poder disminuir las readmisiones a los 30 días, las consultas a la guardia y una cierta tendencia en la mortalidad, aunque la mortalidad en estos pacientes que salta no fue nuestro principal outcome a demostrar. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Y ya sí vamos terminando de este trabajo que publicamos, pero en realidad, bueno, el doctor Montero en Canadá fue el que más, uno ayudó en algunas cositas nomás, pero esto de detectar precozmente, y cómo esto del dual task, los hacíamos a los pacientes caminar, y la velocidad de la marcha, así que el paciente tenga un deterioro cognitivo inicial, pero la velocidad de la marcha, haciendo el dual task, que es, el paciente caminaba y tenía que nombrar animales o hacer la resta de 7, fue un predictor de deterioro cognitivo leve y de demencia posterior. Entonces, ¿cómo se van enlazando? Fíjense, ya solamente con una velocidad de la marcha disminuida. Los biomarcadores, cada vez más esto se viene y es casi una realidad. Le puedo detectar en sangre o en una imagen o el mismo esto de la velocidad de la marcha, también es un biomarcador, que ese paciente está a las puertas de la fragilidad. En definitiva, tenemos que adaptar los sistemas de salud, tenemos que cambiar nuestros mecanismos de pensamiento, trabajar en conjunto, no tenemos que tener temores, ni mucho menos. Es genial trabajar y crear entornos adaptados para las personas mayores una vez que detectamos la problemática, ir a las casas, trabajar con un equipo, que nosotros tenemos un equipo que se llama sociosanitario, que nos ayudan muchísimo en los aspectos gerontológicos, trabajar con kinesiólogos, trabajar con nutricionistas.
Pero el punto clave es que nosotros querramos cambiar. Por eso aprovecho en esta reunión donde la mayoría son psiquiatras, hay también obviamente geriatras que yo conozco, e intento pensar que también hay gente muy vinculada con otras áreas de la salud, pero nosotros tenemos que abrir nuestra cabeza y trabajar totalmente integrada. Si quieren más sobre el tema y profundizar algunas cuestiones, entren en nuestro Instagram geriatría.iva. Bueno, muchísimas gracias a todos.